Y una pregunta que nos venimos haciendo desde ayer, cuando el gobierno, el Banco Central, anunció las medidas. Pero se lo vamos a preguntar a Hernán Arbizu, que es economista, ex banquero de JP Morgan. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos con Luciana. Soy Adrián. Hola Luciana, Adrián, gracias por llamar. A ver, ¿por qué el gobierno toma esta medida y en este momento, ¿no? Tan particular de la Argentina? Mirá, ¿por qué la toma? Es porque históricamente en Argentina el dólar fue un bien escaso. En este momento en particular es extremadamente escaso. Las reservas líquidas, digamos, genuinas, no son más de 5.000 millones de dólares. A una fuga de 1.000 millones de dólares, a una venta de 1.000 millones de dólares por mes, nos quedan 5 meses de reservas. Desgraciadamente, ante situaciones extremas, hay que tomar medidas extremas e impopulares. Esta cumple las dos condiciones, es una medida extrema e impopular. Hernán, te saluda Luciana Rubinska. ¿Estás de acuerdo con esta medida del gobierno? En líneas generales, sí. Lo que no estoy totalmente de acuerdo en la forma que fue comunicado. Me parece que las medidas no afectan tanto como la gente piensa que realmente afectan, y la comunicación me parece que falló bastante, ¿no es cierto? Quizás tendría que haberse hecho mejor la comunicación, pero desgraciadamente, de nuevo, es increíble que en un país como Argentina, que no me canso de decir, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero, estemos preocupados porque el Banco Central está vendiendo 12.000 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Es increíble. Quizás que la comunicación tendría que haber pasado por ese lado. Esto es consecuencia de eso. Desgraciadamente, al pequeño y mediano ahorrista que quiere comprar 200 dólares por mes, no puede, porque hay señores, como yo tenía de clientes, que tienen 600 millones de dólares en extranjeros sin descargar en el país. ¿Puede haber con esta medida, Hernán, un corrimiento a precios? ¿Qué crees? Bueno, eso es 100% responsabilidad del gobierno y tiene que estar encima. Desgraciadamente, por más que el dólar blue sea informal, el volumen sea chico, todo lo que quieran, hay mucha gente que lo toma como parámetro, y ahí va a estar el gobierno va a tener que estar encima justamente para que los precios no aumenten en función del dólar blue, ¿no es cierto? No deberían, pero históricamente, es decir, una cosa es lo que no se debe y otra cosa es lo que pasa. Históricamente muchos precios acompañan al dólar blue. Hernán, para seguir la línea de pensamiento y análisis que estás realizando, porque hoy el dólar blue saltó a 150 pesos, ¿vos crees que hay que dejar pasar algunos días para que se estabilice el precio del dólar paralelo en Argentina? Mirá, yo estoy seguro que si me paraba en una esquina hoy a vender en 180, los vendía también, porque los primeros días obviamente es una incertidumbre, de nuevo, la comunicación quizás que falló un poco, y hay gente que está dispuesta a pagar. El pequeño y mediano ahorrista que tiene 2 pesos para ahorrar, está dispuesto a pagar lo que sea ante la incertidumbre y el susto generado por una parte de los medios. Pero claro, es decir, es probable que se estabilice y que baje un poco o que se mantengan estos valores. No quiere decir que va a seguir una suba continua del valor. Hoy escuchaban a economistas que quizás no piensan como el gobierno está en la vereda de enfrente, y planteaban lo siguiente, Hernán. A ver, con esta medida se va a aumentar, se va a acrecentar la brecha y es un desaliento a las inversiones. ¿Coincidís? El desaliento a las inversiones es histórico. Cuando el FMI le empezó con los desembolsos a Argentina, Caldarelli, que era el funcionario, decía que no era cuando se le decía, bueno, pero Argentina no crece, él decía, el apoyo del FMI no es un plan de crecimiento, sino de estabilización. Hoy estamos en una etapa de estabilización. Primero fue el arreglo con la deuda. Ahora falta generar la confianza para que las inversiones lleguen. Pero vos tenés dos formas de que las inversiones lleguen. El inversor de buena fe hay que tentarlo para que venga. Y el inversor de mala fe, que son, te repito, son los 600.000 millones de dólares que hay en el extranjero, hay que sancionarlo para que traiga el dinero. Y mientras que no se sancione al inversor, al posible inversor de mala fe, que tiene el dinero en el extranjero, no paga impuestos, y por no pagar impuestos, Argentina tiene que endeudarse para poder hacerse de fondos,
a esa persona hay que sancionarla y hay que, por lo menos que pague impuestos. Lo ideal sería que aparte traiga el dinero. Entonces fíjense que Macri hizo un blanqueo, donde se blanquearon 100.000 millones de dólares, pero no hubo ningún incentivo para que el que repatriara la plata. Es decir, era lo mismo dejar la plata en el extranjero que repatriarla al país. Cuando claramente lo que tenés que hacer es darle un incentivo, en un blanqueo, darle un incentivo al que además de blanquear, de decir, cometió un delito, porque, repito, blanquear es saber, es una amnistía, el Estado está perdonando a una persona que cometió un delito. Entonces decirlo, bueno, te estoy perdonando que cometió un delito, si repatriás el dinero, si el dinero lo traes al país, tenés un beneficio extra. Y así se podría formar el tan mentado el mercado de capitales que el ministro de Economía no se cansa de decir, que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no es cierto? El mercado de capitales genuino en Argentina en pesos. Hernán, ¿a qué porcentaje de la población argentina afecta esta medida que ha determinado el gobierno nacional? Bueno, dicen que los compradores son alrededor de 4 millones de personas, si mal no recuerdo. De nuevo, hay de todo, ahí también están los famosos coleros, hay de todo mezclado. A mí me sorprende que en Argentina hoy, en plena pandemia, haya gente con capacidad de ahorro de $200 mensuales. También está el tema de la deuda de empresas. Obviamente, así como el Estado durante el gobierno macrista se endeudó indiscriminadamente, muchas empresas siguen el mismo camino. De hecho, tengo entendido que hay vencimientos por 10.000 millones de dólares. Hay que ver cuánto de esa deuda es genuina, que realmente es deuda que se usó, que se endeudaron empresas para obtener el préstamo para invertir en el país y aumentar la producción. Experiencia de años en esto me dice que un porcentaje muy grande es deuda que se tomó y se quedó en el extranjero. Hernán, creo que algo lo dijiste en la introducción a la entrevista. ¿Qué pasa con el sector privado y con la deuda que tiene? ¿Va a tener que reestructurar de acuerdo a estos anuncios? ¿O cómo le cae al sector privado estos anuncios? Bueno, ya parte del central les dijo que tienen que reestructurar la deuda, no cabe duda. Tienen que pueden pagar hasta un 40%. Por un lado, la deuda emitida en el extranjero, las tasas, es decir, lo ideal. De hecho, uno de los principales argumentos por los cuales Argentina no podía caer en default era que iba a perjudicar a la renovación de la deuda, lo que se llama rolear la deuda de las empresas. Sí. Los vencimientos, patearlos para adelante. Argentina no entró en default, por lo cual ahora las empresas tienen las condiciones para poder rolear, patear la deuda para adelante a tasas que son universalmente muy bajas. Hernán, quédate conectado con nosotros y escuchá porque también está con nosotros Leandro Santoro para analizar desde el punto de vista político por qué se tomó esta decisión. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. ¿Cuál es la mirada política? ¿Por qué políticamente se ha tomado esta decisión? Bueno, política y económicamente, ambas cosas, porque la economía es política. Yo creo que todos los que están quejándose por estas medidas se tendrían que haber quejado cuando el gobierno anterior habilitó la desregulación de la cuenta capital, liberó todos los controles, permitió el endeudamiento y la fuga de capitales, porque ese es el origen de este problema. Para hacerlo muy simple, en la Argentina faltan dólares. ¿Y por qué faltan dólares? Bueno, básicamente porque se está exportando poco como consecuencia de la crisis internacional, porque tuvimos que pagar muchos dólares para devolver los intereses, para pagar los intereses y devolver parte de la deuda que se tomó, y porque fundamentalmente se aceitaron mecanismos para que vengan capitales golondrina a jugar a la timba financiera y después se puedan escapar. Entonces, lo que hay que entender acá, Rubí, es que estamos frente a dos crisis simultáneas que se potencian. La crisis sanitaria del coronavirus, que paraliza el comercio mundial, y la crisis financiera, con su causa en la deuda externa, en el sobreendeudamiento, que también ha vaciado las reservas del Banco Central. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Tratando de administrar el yenga financiero que nos dejaron. Es imposible discutir en serio si nosotros no entendemos que el gran problema estructural de la economía argentina se llama restricción externa. Yo me canso de recorrer programas de televisión explicando siempre lo mismo. ¿Qué significa la restricción externa? Que la Argentina consume más dólares de los que produce. ¿Cómo se consiguen dólares? Repasemos un minuto. En primer lugar, tomando deuda. Ya eso no se puede porque los que estaban anteriormente se tomaron todas las que se podían tomar y encima generaron un cepo y un default, porque así terminó la gestión anterior. En segundo lugar,
consiguiendo inversiones financieras. Yendo, por ejemplo, al mercado voluntario de capitales, tampoco se puede. Se tomó con el fondo, se tomó con el mercado privado. En tercer lugar, privatizando. No estamos dispuestos a privatizar los activos del Estado, ya bastante hicieron los de la gestión anterior y los neoliberales. Y en cuarto lugar, generando inversiones extranjeras directas, que como te está explicando Hernán, es difícil que vengan en este momento a la Argentina, porque no van a ningún lugar del mundo, porque nadie invierte hoy como está la economía mundial, y exportando. Y nosotros venimos diciendo que la estrategia económica de la Argentina consiste en generar un boom exportador desde hace mucho tiempo a partir de las ventajas comparativas que la Argentina tiene. Ahora, para esto lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra macroeconomía. Cuando Guzmán plantea hay que estabilizar y tranquilizar la economía, lo que está diciendo es hay que administrar el tipo de cambio, hay que administrar el comercio exterior para evitar que en este contexto de volatilidad global las variables se desordenen y nos obliguen todo el tiempo a estar poniendo parches. Leandro, para llevar tranquilidad, yo recién le preguntaba a Hernán, que es economista, si esto, la consecuencia de la medida que anunció el Banco Central, puede derivarse en un aumento de precios. Y hoy otro economista me decía, sí, eso puede pasar, pero si hay un Estado presente, no puede ocurrir. Sí, a ver. La puja distributiva en la Argentina está siempre presente. Digamos, nosotros tenemos problemas de inflación desde hace, no sé, por lo menos desde el 75 a esta parte, que es donde uno cuenta un poco el Rodrigazo como el gran mojón que cambia la historia económica de la Argentina, y una tendencia a la dolarización. Siempre existe. El que tiene un mango trata de comprar un dólar y meterlo abajo del colchón, el que es un empresario más importante trata de dolarizar activos y sacarlos al exterior, siempre sucede. Y el que forma precios siempre mira el dólar, el oficial, el paralelo, ya sabemos que esto funciona así. Acá lo importante no es llevarle tranquilidad a la gente, porque eso parece mentirle a la gente para que se quede tranquila. Acá lo importante es explicarle a la gente qué le está pasando a la Argentina. Y a la Argentina lo que le está pasando es que no tiene dólares y hay un sector de la derecha económica que lo que está tratando de hacer es golpear al gobierno, porque su intención es lograr traducir, esta crisis de deuda y esta crisis financiera en capital político para hacer lo que ellos quieren. Ellos no pudieron en el gobierno de Macri ir a fondo con las reformas que tenían en la cabeza, que eran privatizar el régimen jubilatorio, que era destruir el sistema de protección laboral, que era hacer una reforma tributaria, que favorezca inclusive mucho más a los grandes capitales, porque Cristina se fue con 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Entonces no pudieron hacer la cirugía mayor que sí hicieron durante el menemismo. ¿Qué es lo que están buscando ahora? Están buscando desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández para tratar que en el próximo turno electoral tengan suficiente capital político para hacer esto, para chilenizar a la sociedad argentina, para chilenizar las estructuras sociales y cambiar la morfología de la sociedad argentina. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es tratando de... A ver, y esto me parece lo clave. Acá... Yo no, te voy a ser muy franco, yo no tomo decisiones en el gobierno, a mí no me consultan las decisiones en el gobierno, ni me piden que explique las decisiones en el gobierno. Yo lo que entiendo es en el país que vivo hace 44 años, y entiendo en el país que milito hace 30 años. ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque lo estudié, y sé perfectamente, como Hernán te lo estaba explicando recién, que estas tensiones en la Argentina son históricas. El tema es cómo se resuelven. Se resuelven defendiendo los intereses de las mayorías populares. Y eso significa con un Estado presente que obviamente tiene que controlar precios, tiene que administrar con inteligencia el comercio exterior, tiene que administrar la escasez de los dólares con inteligencia, o se defiende liberando todo y permitiendo que en una suerte de darwinismo social el mercado acomode las cosas sin importarnos el costo social. Santoro, te quiero leer un tuit que al menos a mí me llamó la atención después de darse a conocer las medidas, que tiene que ver con Federico Sturzenegger, que expresaba en las redes sociales: el cepo es el problema, no la solución. Elimina la oferta de dólares, por eso cuanto más cepo, más dólares faltarán. En 2015 abrimos el cepo en un día y en los 2 años siguientes el Central compró 40.000 millones de dólares. De hecho, nos criticaban porque el dólar estaba barato. Esto escribe quien fue parte del gobierno de Mauricio Macri, que terminó, como lo explica, abriendo una economía y después terminando... Joya, ¿podemos explicarlo un segundo para la gente? Porque esto es una cosa de loco. Bueno, vamos a explicárselo a la sociedad para que lo entienda. Tomaron 100.000 millones de dólares de deuda externa. Primero fueron y colocaron bonos hasta incluso a 100 años, y cuando el mercado privado de capitales no le dio más guita, fue el Fondo Monetario Internacional y le dieron 44.000 millones de dólares. Así cualquiera levanta el cepo. Pero ¿qué pasó después? Habilitaron los mecanismos para que esos dólares que vinieron se vayan y lo terminaron poniendo antes de irse. Porque el cepo no es un invento de Alberto Fernández. A ver, el cepo es una política de restricción a la libertad
digamos, económica para poder comercializar con dólares, ¿no es cierto? Es lo que se llama control de cambio. Es recurrente en la historia argentina, tampoco lo inventó Cristina, porque el problema de la matriz productiva, siempre hablamos, los que le hemos leído a Marcelo Diaman, de la matriz productiva desequilibrada, que es el origen de la restricción externa. La Argentina, cuando crece, demanda dólares, y siempre hay un problema de escasez de divisa, que es lo que provoca una crisis cambiaria. Esto es recurrente. Acabo de leer un libro muy interesante, 160 años de crisis económica, de mi amigo Julián, se los recomiendo a todos, donde sintetiza esto y donde siempre se explica lo mismo, que es que nosotros necesitamos resolver el problema central, que es que hay que producir dólares. Mientras tratamos de resolver esa matriz que no se resuelve en pandemia, esto es lo importante, estamos en una pandemia donde el comercio mundial se paralizó, donde está todo el mundo tratando de defender sus propios intereses de manera legítima, y el Estado trata de defender como puede, con los instrumentos que le han dejado, los intereses de las mayorías populares. Pero si nosotros tuviésemos la posibilidad que tuvieron ellos, por ejemplo, de ir al mercado a tomar deuda, porque no siempre tomar deuda está mal. Lo que está mal es tomar deuda para habilitar la fuga de capitales. Partamos de la base y ahora continuamos que Cristina Kirchner le entrega a Mauricio Macri un país desendeudado. Menos del 30% ratio diferencia producto PBI. Ahí continuamos, Leonardo, Leandro. Vamos a tomar contacto nuevamente con Hernán para consultarle puntualmente por lo que expresó Federico Sturzenegger, que había sido parte del gobierno de Mauricio Macri. Hernán, ¿cuál es tu mirada a partir de las expresiones y las manifestaciones vía Twitter? Mira, más allá de lo que dijo Leandro, que es 100% real, parece que cambiemos desde que ganaron las elecciones hasta que tomaron poder efectivo del gobierno, hicieron un listado de qué no había que hacer y fueron tildando uno por uno los ítems que habían escrito. Y como dijo Leandro, liberaron el cepo. Es más, hoy se escuchó un economista que decía, no, el problema no fue liberar el cepo, el problema fue que Cristina no dejó reservas en el central, lo cual es mentira. Pero entonces eso es un irresponsable, pues sabiendo que no tenés reservas en el central, liberás el cepo. No hay argumento que lo pueda sostener. Y a todo lo que agregó Leandro, recordemos que el Banco Central se endeudaba al 80%. La tasa más baja que había en la Argentina era el 80%. A partir de ahí se empezaba a hablar. Por eso, el famoso, los 100 mil millones de dólares que se blanquearon, que lavaron lisa y llanamente, se usaron para lo que era el carry trade. Traían momentáneamente el dinero, lo colocaban en pesos, después lo volvían a poner en dólares y se volvían a llevar. Ese es el gran problema de la Argentina, porque Argentina genera la riqueza, que no me canso de decirlo, genera riqueza en pesos, después esa riqueza, esos pesos se tienen que convertir en dólares para poder fugarse del país. Y así estamos como estamos, que el dólar es un bien escaso. Hernán, siguiendo un poco la línea y la mención que hacías, sobre todo en el principio de la conversación que tuvimos con vos, de estar de acuerdo con esta medida, quizás no de la manera en la que se termina comunicando, porque es verdad, si uno seguía por el trato de la noticia en los grandes medios de comunicación, el impacto es muy fuerte y en realidad las repercusiones es para un sector solamente de la población y es una repercusión que no es tan, si querés, en términos de daño, tan dañina como otras medidas que se han tomado tiempo atrás que afectan directamente a la economía de las familias. Pero llevándolo a esa cuestión y al término de la comunicación, también te quiero preguntar si no existía la posibilidad o si vos crees que se podría haber incentivado, digamos, de alguna otra medida o que se podría haber implementado con, por ejemplo, una disposición que en algún momento en la Argentina se tomó, de que lo guardes un tiempo, esos $200 sin poder venderlo para que no te cobren ese recargo que de todas maneras después se puede deducir. ¿Crees que ahí se podrá hacer algún ajuste? Mira, esto tiene mucha implicancia política. Bueno, también Leandro lo sabe mejor que yo. De hecho, recordemos que durante el macrismo, los empresarios ofrecieron prestarle al país, al gobierno en realidad, 20.000 millones de dólares a cambio a una tasa del % para que Macri no tuviera que dar el FMI. Hoy esos mismos empresarios se les quiere cobrar una infinísima parte más chica del impuesto del aporte solidario y no lo quieren hacer, por cual es político. Cualquier medida que tome este gobierno va a tener a los medios en contra y justamente en el sector financiero, que es donde ellos tienen el poder, va a generar descontento, por lo cual no va a funcionar. Lo que sí, yo no me canso de decirlo, la gente tiene que tener claro que el que hoy fue a comprar $200 y no pudo comprar $200 por esta medida, es porque hay, yo ya soy ex banquero, pero gente como yo
que administra 50, 100, 700, 1000, 1500 millones de dólares de argentinos que no pagan impuestos y tienen dinero en el extranjero. Esos son los reales culpables de que el pequeño obresta no pueda comprar los 200 dólares. No es ni el gobierno, ni Pese, ni Leandro Santoro, ni nadie. Ellos son los responsables. Ahora, Leandro, y ahora sí te hago por ahí una pregunta más política, ¿no? ¿Cómo se gobierna con una oposición como Juntos por el Cambio? Y voy a lo último, a la última declaración de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que ayer en una declaración colocó la palabra sustitución, como que un sector de la sociedad mira a Juntos por el Cambio como la sustitución de este gobierno. ¿Cómo te cae cuando escuchás eso? Bueno, primero es ridículo pensar que quienes nos metieron en este problema nos van a sacar. Absolutamente ridículo. En segundo lugar, yo quiero sustituir importaciones. Esa es la diferencia de matriz. Ellos quieren sustituir gobierno antes de tiempo, nosotros queremos sustituir importaciones para que la Argentina no tenga los problemas que está teniendo hoy. Y para esto hay que llevar adelante una visión industrialista, solidaria y soberana de la Argentina. Y a mí, más que la oposición, me preocupan algunos de los que se dicen compañeros, entre comillas, que le hacen el juego a la oposición porque no están adentro del gobierno. Por ejemplo, no voy a dar nombres porque yo no personalizo, pero la gente sabe perfectamente de lo que hablo, que en lugar de salir a bancar lo que tienen que bancar para evitar que en la Argentina se produzca lo que se han producido en otros países de la región, donde a partir de push de derecha, de manera directa o indirecta, lograron instalar políticas neoliberales de exclusión y de destrucción de la seguridad social y del aparato productivo, estén tratando de ver cómo hacen para llevar agua para su propio molino. ¿Sabés lo que hay que hacer acá? Que hay que defender las convicciones que uno tiene con el cuerpo. Yo estoy en este programa de televisión, entre otras cosas, porque hay otros compañeros que no están poniendo la cara a defender lo que tienen que defender al presidente y a la vicepresidenta de la Nación. Pero en el presidente y en la vicepresidenta de la Nación se simboliza un proyecto de país. Yo no estoy dispuesto a permitir que el Estado se tenga que retirar para que las cosas se acomoden solas, porque cuando eso pasa en la historia argentina siempre sucede lo mismo. El hilo se corta únicamente por lo más delgado. Y hacer política no siempre es administrar la felicidad. En este contexto donde tenés la restricción externa, la restricción de los dólares y la restricción que deviene del COVID-19, hacer política muchas veces es tener que tomar una decisión que te evita tomar o caer en una situación peor. Y ¿sabes qué? Esto es difícil de explicar, porque la gente muchas veces proyecta en quien comunica, y a veces yo mismo soy víctima de esto, las broncas y las angustias que le genera la situación por la que tiene que atravesar. Bueno, qué importante, no quiero interpretarte, pero qué importante en el punto donde vos te estás parando. A ver, estás pidiendo a los propios que salgan a defender las medidas del gobierno. Que salgan a explicar el país que nos dejaron. El país que estructuralmente tenemos, porque tampoco es todo culpa de Macri, no vamos a ser tan infantiles de pensar que los problemas aparecieron en los últimos 4 años. Acá hay una matriz que cambia a partir de la dictadura militar, que obviamente se profundiza con las políticas de los 90, de desmembramiento de las capacidades del Estado, de valorización financiera, de timba, que es lo que va en contra de la idea de la movilidad social ascendente y del país que crece a partir del trabajo y de la producción. Esto está en disputa. Ahora, acá son, obviamente, una oposición irresponsable, que lo que trata de hacer es rayarnos el auto. No es que tratan de poner un presidente antes de tiempo, tratan de generar la sensación de vacío de poder para que la posibilidad de que alguna vez le vuelva a tocar a ellos gobernar tengan las chances de hacer lo que no pudieron hacer con Macri. Macri modificó todos los instrumentos flexibles de la política económica, el tipo de cambio, la tasa de interés, pero no pudo ir sobre los instrumentos rígidos. ¿Cuáles son los instrumentos rígidos? Son los que determinan cómo vivimos, por ejemplo, el régimen de seguridad social. Por eso la crítica a Macri de la derecha y de los medios de comunicación, porque no tuvo el suficiente coraje de enfrentar al peronismo, al movimiento obrero y de ir a fondo con las políticas que hubiesen provocado un estallido social. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que tenemos que entender es que los modelos de país están en pugna y lo que tienen que entender algunos compañeros es que no siempre vos de la mañana a la noche podés realizar tu sueño, más cuando tenés un contexto de pandemia que te restringe como te está restringiendo hoy la pandemia a las economías periféricas, restringe al mundo. Imagínate si no va a restringir una economía periférica. Ahora, Santoro, ¿vos estás de acuerdo con esta medida? No es que estoy de acuerdo con esta medida, entiendo la medida. Bueno, la entendés. ¿Y por qué no estás de acuerdo? ¿O no? Porque para estar de acuerdo yo tendría que haber tomado esta medida, entonces uno te podría decir, si yo fuese responsable de la política monetaria del país, cosa que bien, obviamente... Bueno, la entendés. Sí. Tal vez se podrían haber hecho cosas antes, sin duda que se podrían haber hecho cosas antes y se podrían hacer cosas mejor. Yo no estoy defendiendo una política en particular. Porque para eso tienen que venir los funcionarios que tomaron esas decisiones a explicarlo a la televisión. Yo lo que estoy defendiendo es un proyecto de país, que es el que expresa Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero digo, entendiendo la medida, aunque no haya sido parte de quienes lo tomaron, pero sí comprendiéndola, ¿sí crees que hay por ahí
alguna falla en la forma de comunicarlo? Obvio que hay una falla en la forma de comunicarlo. Pero también me parece, digamos, que hay todo un dispositivo para tratar de construir sentido en dirección a un modelo de país donde el Estado está de más. Porque acá lo que hay, si vos te pones a pensar, es un discurso profundamente antiestatista, antisolidario, antipolítico, que todos los días se está trabajando sobre el sentido común de la gente. Entonces, para cualquier funcionario político, tenés que estar muy adiestrado como estoy yo y dispuesto a poner el pecho como lo estoy poniendo yo. Porque no es sencillo. Yo te vengo a C5N y te voy a TN. Porque estoy seguro de mis convicciones, porque estoy seguro del modelo de país que defiendo. Ahora, es difícil también enfrentar una cámara de televisión con 5 periodistas que todo el tiempo te están pidiendo que en realidad te retires y que dejes que las cosas se acomoden solas. Que esta es la discusión. Cuando uno escucha cuál es la línea editorial del periodismo que está atacando el gobierno, cuando uno escucha cuál es la línea discursiva de la oposición, lo que le están pidiendo es que el mercado acomode las variables solas, y cuando el mercado acomoda las variables solas, ¿sabés lo que pasa? Se caen un montón. Más de los que se van a caer, porque no es que de esta manera tampoco se va a caer nadie. A ver, lo que hay que entender acá, que en política no siempre se discute entre lo bueno y lo malo. Sería sencillo. A veces vos tenés que tomar medidas que evitan que caigas en situaciones peores. Y tomar esas medidas y tener que poner la cara para defenderla es difícil. Pero ¿sabés qué? La Argentina, ¿sabés cómo se transforma? Con convicción, con honestidad y con coraje. Porque si nosotros mismos no estamos dispuestos a bancar el proyecto de país por el cual le pedimos a la gente que nos vote hace 9 meses, es muy difícil. Ahora, en lo que no tengo ninguna duda es que hay un pueblo que tiene conciencia de lo que pasó, que no va a permitir que se retroceda en lo que se avanzó. Porque mientras nosotros estamos discutiendo esto en la Argentina, por ejemplo, hoy el presidente también está permitiendo la conectividad libre para los pibes, para que puedan estudiar en su casa y no tengan que ir a las plazas como lo quiere llevar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a que vayan los pibes pobres a la plaza. Ustedes ahí tienen un modelo de ciudad y un modelo de país que está confrontado. ¿A ustedes se imaginan entonces lo que sería, por ejemplo, que solamente los pibes pobres vayan a la plaza y que se contagien, o que de última se las arreglen como pueden? ¿Es esa la solución? ¿O la solución es la que se tomó de comprar la computadora y permitir la conectividad? Leandro, ahí continuamos.